Buenas noches amigos, una vez más aquí estoy con ustedes para hablar de lo que nos gusta, para hablar de la palabra del Señor. Como ya les había dicho, en la última sesión habíamos quedado a hablar de los evangelistas. Eh, Hice un recuento un poco sobre la iglesia del Señor en su época, hablando un poco de los apóstoles y de los discípulos. Hoy vamos a cubrir esa parte y vamos a profundizar un poco más en los evangelistas. Quisiera, no sin antes empezar, siempre darle el cordial saludo, pedir al Señor que nos ilumine esta vez, que nos dé palabras de vida eterna, para que nos ayude a sanar nuestra alma, nuestro espíritu, y pedir al Señor que también sane físicamente a todas aquellas personas que hoy en día están padeciendo de alguna enfermedad. Todos sabemos que pues acá la pandemia está en Nicaragua hasta ahora está pegando bastante fuerte. Mucha gente está sufriendo, país que no cuenta con todas las condiciones en el sistema de salud, mucha gente necesitada que no tienen para pagar un médico privado y medicamentos en su mayoría genéricos por el poco poder adquisitivo. En fin, tantas cosas que realmente sí estamos en la mano de Dios. Pero me alegra que mucha gente se ha acercado más a Dios en estos tiempos. Y es que normalmente decía una vez en una reflexión que hacía Reñero Cantalamesa, el ser humano casi siempre se acerca más a lo místico, a lo espiritual del Señor, son en situaciones, en situaciones difíciles. No es que sea malo, pero el ser humano raramente medita. No nos tomamos el tiempo de meditar sobre el mundo que llevamos y sobre las cosas que pasan. Eh, Vivimos muy inquietos, muy acelerados y no meditamos. Sin embargo, en momentos de una enfermedad, sí comenzamos a meditar. En momentos de que tenemos un fracaso económico, hay una meditación. O hay un fracaso amoroso, hay meditación. O en momentos de funerales de un ser querido, una amistad, nos lleva, el ser humano necesita llegar al límite del abismo para que comience a meditar. Pero decía Raniero esa vez en su prédica, rara vez una persona medita cuando hay un bautizo, que es un momento de alegría, porque se está revistiendo el niño o el adulto, no importa la edad que se está bautizando, se está revistiendo el Espíritu Santo. Ese es un momento de meditación y raramente se medita en ese momento. Normalmente se piensa en las festividades que van a haber, en que hay que comprar comida, en que los invitados, pero no hay esa meditación que debe haber. Cuando hay una primera comunión, cuando hay una confirmación, que son momentos de alegría, nos desenfocamos y no meditamos en el sacramento como tal. Entonces, y menos que todos tengamos la práctica de meditar en lo profundo, ¿verdad? En cualquier momento de nuestra vida dedicar unos minutos para meditar. Esa meditación nos debe hacer cambiar y debe haber una limpieza interna producto de eso, ¿verdad? De manera de que estos momentos difíciles que estamos pasando nos llevan a meditar. Y no más que poner en las manos del Señor, que tenga misericordia, piedad y compasión, que nos dé fortaleza y fuerza, y que sea lo que sea, lo más importante es que nosotros estemos con Él y que sintamos que Él está con nosotros. Como les decía yo, pues esta vida no lo es todo, es una oportunidad. Hay que darle gracias a Dios por esta oportunidad y hay que salir adelante, no nos podremos amedrentar, aunque si estamos enfermos con la pandemia o con lo que sea, tenemos que agarrarnos del Señor, ser fuertes en Él, la fortaleza está en Él, recordar siempre sus palabras, leer su palabra, recordar las promesas y el mensaje que nos hizo. Eso fue lo que mantenía alegre a los primeros cristianos. Y eso nos debe de mantener alegre hoy, aunque estamos en un mundo lleno de materialismo, de racionalismo, pero muy al fondo nosotros sabemos que la verdadera espiritualidad y la verdadera salvación es algo místico, algo sobrenatural que solo nos da el Señor, que no lo da el mundo en el cual nos estamos desarrollando. Tenemos que confiar en eso.
Eso solo es una pequeña reflexión porque no podemos obviar lo que pasa, sin incertidumbre, vemos amistades tristes, gente en los medios y todo, personalidades que se nos han ido, familiares, amistades. Entonces, muy difícilmente pues tenemos que empezar con una reflexión al Señor y pidiéndole perdón porque hemos faltado, hemos pecado, pidiéndole que tenga misericordia y compasión de nosotros. Y no dudemos en ningún momento de que Él está con nosotros, aún en los momentos difíciles. Y al respecto, voy a recordarles, dentro de que vamos a hablar del evangelista, voy a dar un par de tres citas bíblicas que me han impactado. Y para iniciar, me gustaría hablar una de ellas, ya que hablamos de los apóstoles la semana pasada y yo les decía un poco cómo el Señor agarró que el Señor reina en la diversidad, que el modelo de fe es el mismo, pero hay diferentes maneras de servir al Señor. Aunque el amor que nos pide es el mismo, eh, el Señor aprovecha nuestras cualidades y características para que nosotros desarrollemos el apostolado, que necesitamos apostolados para todo. Este es el apostolado de la palabra, pero también está otro tipo de apostolado, gente que se dedica a trabajar en orfanatos de niños, gente con ancianos, todo. La verdad es que lo que más hay es necesidades. Todos estamos hambrientos. O sea, puedes dar el pan de vida, que es la palabra, pero hay quien también necesita el pan físico porque hay momentos en que podés dar la caña, que es lo más importante, pero hay momentos de emergencia donde sí necesitas dar directamente el pescado porque no puedes esperar la caña, aunque debe ir de la mano. De manera pues que hay diferentes apostolados y el Señor nos llama en función a nuestras características, nuestros atributos, cualidades y nuestros dones para que nos desarrollamos en el apostolado que nos gusta y en el que el Señor nos está llamando. Yo siento en lo personal que el Señor siempre me llamó para el apostolado de la palabra. Siento que Él sabe y sabía un poco cuáles eran las cualidades, en este caso mías, y pues es un ejemplo nada más, pero cada quien debe identificar y reconocer cuál es su apostolado, y todos tienen su sacrificio, inversión de tiempo, dinero, etcétera, etcétera, pero ahí es donde entra lo más importante, que uno la debe hacer por amor y olvidarse de esos sacrificios, porque es nuestra obligación. Somos pescadores y por lo tanto no es algo que lo hacemos para necesariamente con un interés, no, es por amor, esa es la palabra. Bueno, al hablar de los discípulos, yo le hablaba de los apóstoles, exclusivamente los 12, le hablaba de eso, de la diferencia, ¿verdad? Que estos 12 eran apóstoles y discípulos, pero había muchos más que no entraron al grupo selecto de los 12. Seguían siendo discípulos, pero no apóstoles. Y yo les comentaba cómo el Señor había tomado lo mejor de cada uno de ellos. Y en función a eso le dedicó misiones y hablaba específicamente de Pedro, como Pedro, el Señor aprovechó sus cualidades y características y hablaba un poco incluso de los temperamentos, cómo se necesitaba un líder como Pedro para mantener a la iglesia unida, con ortodoxia, con sus reglas y normas, porque no podía ser alguien muy flexible en ese sentido, más que la iglesia estaba naciendo. Y además que Pedro era un hombre con fe, y era un hombre seguro, porque era un hombre, bueno, aparte que su temperamento se deja ver que era un hombre sanguíneo, pues era un hombre muy seguro, aunque Pedro, igual que todo, era ser humano y pecaba. Y Pedro dejó solo al Señor, a su mejor amigo, a su maestro, eh, en los momentos más difíciles de su vida, porque Pedro no se acercó cuando a Jesús lo estaban jugando y lo iban a crucificar, incluso todos sabemos que lo negó 3 veces. Sin embargo, el Señor siempre nos da la oportunidad a todos rectificar. Y en el Evangelio, por ejemplo, de hoy, 29 de mayo, precisamente el Evangelio, cuando el Señor le hace las 3 preguntas a Pedro, cuando después de muerto resucita, se les aparece a la orilla del lago, después de pescar. Incluso Pedro se emociona al ver la orilla y Pedro salta de la lancha y sale corriendo como a 100 metros para encontrarlo. Hay una plática entre los dos y el Señor le pregunta 3 veces que si lo ama. Todos creo que conocemos eso. Entonces, las 3 preguntas
obviamente donde Pedro se dice que antes de ese evento Pedro había pasado por una tribulación bien grande, no aguantaba su pena moral. Era un dolor en su alma porque él sentía que había traicionado al Mesías, el Hijo de Dios, a su mejor amigo. Pedro andaba con la peor pena moral que ha habido, de lo peor. Y sin embargo, Pedro, pues lo que quería era buscar cómo, incluso dice que él pasaba llorando. Él lo que quería buscar es cómo enmendar eso, pero ya no estaba el maestro. Sin embargo, esa vez que lo ve en el lago, tiene la oportunidad de volver a ir a él. Pero, pues en ese momento quería más que expresarle su inmenso amor. Precisamente el Señor le hace las tres preguntas. Con esas tres preguntas y esas tres respuestas, Pedro queda enmendada las tres negaciones de Pedro. Y Pedro enmienda digamos, sus faltas, y de esa manera él nos da el mensaje de que fallamos, podemos fallar, somos seres humanos, pero debemos arrepentirnos de corazón y buscar la enmienda a lo que hemos hecho. Él le pasó a Pedro y nos dejó ese gran mensaje. Pero hay algo muy importante, y hablando un poco de los apóstoles, no todos tenían tanto esa seguridad, no todos tenían esa seguridad, por un lado, que tenía Pedro, y ahí viene el por qué Pedro es la roca. Incluso cuando Jesús le preguntó que si lo amaba en las tres veces, le dijo dos veces: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Las ovejas es todo el pueblo de Dios. De ahí que esto sustenta por qué Pedro es la roca sobre la cual fundó la iglesia. No solo porque le dijo que él se iba a llamar Cefa, que en arameo es piedra, el significado, sino porque también le dijo: apacienta mi oveja, le dio la misión específica. O sea, hay muchas, no solo es porque le haya llamado Cefa, porque muchos cuestionan que realmente Pedro no fue su